Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos acá en la reunión de dimensión física. ¿Nos escuchan todos allá? ¿Nos escuchan todos allá? Sí, perfecto, fantástico. Tenemos ya prevista la reunión para el día de la fecha, de acuerdo a la última reunión. Los temas a tratar del orden del día, llegó demorado, no sé si lo pudieron ver, pero bueno, finalmente aquí está. La actualización del plan urbano ambiental, sucedió la reunión, el taller la vez pasada, y bueno, hubo mucha participación en 2 salas de la dimensión. Todavía no tenemos el documento que digamos, vamos a trabajar. Va a haber una reunión, ¿no? Está prevista que se haga una reunión interna. El miércoles, este miércoles a las 15 horas, hoy vamos a repetir la invitación, vamos a hacer una reunión híbrida, los que quieran, en Bolívar. No, porque nosotros estamos ahí, así que el que quiera ir a la oficina, va a la oficina, el que quiere sumarse por Zoom, lo habilitamos para que podamos trabajar en la conformación de un documento con las observaciones. Algunas se realizaron durante el taller del martes pasado y otras, bueno, quedaron pendientes por realizar. Así que la idea es que aquellos que tengan alguna observación concreta sobre el documento borrador que envió oportunamente el COPUA, podamos llevarlas armadas, por escrito, como para poder incorporarlas de manera rápida y concreta. Así que esperamos a todos para el próximo miércoles a las 15 horas, híbrido. Los que quieran participar por Zoom, ya tienen el link, y los que están por el centro, los podemos esperar en la oficina de Bolívar 191. Bien. Sobre este punto, no sé si... Perdón, Mora. Tomás, solo para llevarte la contra. Okay. No creo que la participación haya sido mucha. Simplemente me adelanté a Graciela, que sabía que le perfecto. La participación fue poca, no sé si fueron 8 o 9 personas, 8 o 9 instituciones que participaron, y en el grupo 1 en el que yo estuve, hablamos 3 personas nada más. Y creo que en el grupo 2 pasó algo similar. Así que para la participación realmente fue pobre. Una aclaración, Mora. Yo participé en el, tanto tu caso como el de la socióloga. Estaban hablando con tal grado de precisión y de certeza que muchos de nosotros, por lo menos me pasó eso a mí, nos abstuvimos de interrumpirlas. Estaba manteniendo un diálogo tranquilo, sin obstáculos mayores, y nos pareció muy bien lo que decían. En el caso mío yo me abstuve prácticamente, salvo alguna acotación más o menos sin importancia. Estaba muy bien lo que decían, llevaron la voz cantante y expresaban, insisto, al menos en mi caso, lo que yo hubiera dicho. Tanto el Liliana como el tuyo, y quién era la tercera persona que hablaba por... ¿Quién? Miriam Godoy de los... Miriam estaba espléndida también, así que no disminuiría la participación. Fueron voceras de nuestras maneras de ser, de pensar, sobre el particular. Gracias, Marta. No, pero porque rescato que la participación a veces es silenciosa, pero cuando uno ve que otro está expresándolo bien, ¿para qué va a hablar? A ver, Sí. yo está bien, coincido con eso, pero creo que yo hablo por la sala 2. En la sala 2 la palabra la tomó Manuel, acertado lo que dijo, eso no lo discuto, pero yo dudo que los demás hubieran leído lo que estábamos trabajando, lo dudo. Y aparte, éramos 5 organizaciones en esa sala, como mucho. Y la verdad es que esperaba que hubiera 20 por cada sala. Así empezó el PUA allá en el año 2020. Entonces, Sí, es cierto, Graciela, es cierto, pero de todas maneras es cierto que fue escasísima la participación. Pero
era sustanciosa la participación, por lo menos en el grupo 1. Y me imagino, conociéndolo a Manuel y acordando con lo que plantea, debe haber sido muy bueno también. Es decir, trato de rescatar todo lo positivo, ¿no? de esto, que las organizaciones son pocas, pero desde que yo entré al plan hace 20, 25 años, no sé cuánto, siempre las organizaciones fueron muy pocas las que realmente proponían, trabajaban. Es un déficit que es histórico del plan. De las 200, 220 organizaciones, yo creo que no más de 30, 40 son las que realmente están trabajando y aportando. No es solamente sobre el PUA, ¿no? Sí, Maripi. Sí, buenos días a todos. Yo no participo en esta dimensión, pero sí estuve en la reunión del COPUA en el grupo 2 y hay una falla de base. O sea, se invita a todas las organizaciones y creo que un altísimo porcentaje de las organizaciones no tenemos los conocimientos que tienen las especialistas. Entonces, hacemos nuestro mejor esfuerzo por tratar de entenderlas, tratar de participar, de aportar nuestra visión desde nuestro lugar, humildemente, y por eso puede ser muy pobre la participación, porque a veces resultan engorrosos los talleres. O sea, yo que vengo de la educación, los talleres me son amigables, todo lo que sea color, diseño, posición, mapeo, a mí me resulta estructurado bien como para entenderlo. Pero hay muchas organizaciones que no, y terminan desanimándose. Por eso siempre proponemos un glosario para entendernos, como para que la persona que ingrese sepa con qué vocabulario se va a manejar dentro de esa reunión. Entonces, es contradictorio, o sea, lo que se plantea es una contradicción. Se pide participación y cuando hay participación, yo concuerdo con Marta, Manuel marcó una línea a la cual adheríamos, yo me animé a hablar inclusive, apoyándolo a Manuel en muchas cosas, pero lo que demostramos es que había repetición de cosas, que se podía seguir simplificando, cosas que pueden resultar superficiales para los especialistas. Nada más que eso quería decir. Gracias. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Está muy bien expresado. Ese es el problema, exactamente. Por lo menos en mi opinión. Bueno, a raíz de eso se le pidió, por lo menos en la sala 2, se pidió expresamente la conformación de un glosario a la gente del COPUA para acompañar el documento y, bueno, aquellos que por ahí no tienen esta calidad técnica de esos conceptos puedan tenerlo en el glosario y entender un poquito mejor a qué se están refiriendo. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Perfecto? Trabajaremos miércoles. Muy bien. Perfecto. Entonces, el siguiente punto del orden del día es el trabajo sobre área central. En el marco normativo vigente encontramos 3 leyes dictadas: Ley 6466, Ley 7568 y Ley 7579. Los textos links fueron enviados. Básicamente les hago un comentario sobre la normativa. Las 3 leyes determinan polígonos, o sea, cuál es el área de influencia en el que la ley va a tener operatividad. Hay una que crea un fondo para generar acciones, y después hay otra que le da instrucciones al Banco Ciudad de cómo otorgar créditos UVA para el desarrollo o la mudanza a la zona residencial de este polígono creado por la norma. No sé si las organizaciones... Mora. Bueno, yo hice los deberes, yo leí las 3 leyes.
Y ya el artículo primero de la 6508 empieza diciendo: la presente ley tiene por objeto la transformación urbana del área céntrica de la ciudad. No sé quién le pidió al gobierno de la ciudad que transforme el área céntrica. Uno puede decir rehabilitación, mejoramiento, etc. Ahora, transformación se condice con la publicidad del gobierno de Horacio Reyes Larreta, que quiere ser presidente, que ha llenado de contaminación visual la ciudad de Buenos Aires y alrededores, con todas las posibilidades de publicidad vías y por hablar. En el subte, en carteles, la última y más divertida son las vallas amarillas cubiertas por una empresa que se llama Avance Ambiental, con los carteles de la transformación no para. Digo divertida porque es decir, la justificación es que estas vallas son para proteger cuando hay alguna obra, pero protegiendo teteros que no creo que tengan intención de escapar. Bueno, esto me parece que es grave. De nuevo tenemos los beneficios impositivos, que ha sido un poco la política de las dos últimas gestiones de la ciudad con sus distritos. Esto generaría un nuevo distrito en el área céntrica. Tampoco eso ha sido consultado con nadie. El Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación, es muy lógico, pero por ahí dice que la autoridad de aplicación actuará como órgano de consulta y asesoramiento permanente. Consulta. Como siempre, encontramos la técnica legislativa últimamente con una ignorancia de lo que quiere decir la autorización. Otra cosa más es que todo lo que se manifiesta en las tres leyes son atribuciones del Poder Ejecutivo. Y dice que a lo sumo se enviará a la legislatura para su conocimiento. El presupuesto de la ciudad lo fija la legislatura mientras no cambiemos la Constitución. Por lo tanto, esto que implica gastos presupuestarios, pues se crea un fondo, va a implicar necesariamente la legislatura. También hablan de un comité asesor. Vamos a ver, tengo muchas más cosas para decir, además el mal uso de las preposiciones, los acentos que le faltan a los pronombres. Olvidemos todos esos pequeños detalles porque la gramática y la sintaxis últimamente no se usan. Hay cosas tan genéricas como dice: la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos podrá aplicar las multas o sanciones que estime pertinentes. ¿Qué es eso que estime pertinentes? Es delegar una función de multas y a una, sin decir cuáles, ni por qué, ni para qué. Bueno, hay una ignorancia en todas las leyes de la protección del patrimonio. Cuando se habla de rehabilitación, en ningún momento se dice que la rehabilitación de los bienes patrimoniales tiene que ser muy cuidadosa y tendría que tener un consejo asesor que sí se inventa por acá, pero que de ninguna manera está formado por expertos en patrimonio. No lo vas a encontrar. ¿A quién? ¿Al El patrimonio? consejo asesor. Ahí. ¿No lo voy a encontrar? En la ley no lo vas a encontrar. El uno que tiene, espera, ya lo te digo. Ya te lo digo. Acá tenemos el artículo 26, créase el comité área céntrica, presidido por la autoridad de aplicación e integrado por representantes de todas las áreas de gobierno de la ciudad, con competencia en la planificación y ejecución de políticas públicas de ordenamiento y o mejora del espacio público en área céntrica, que serán designados conforme se indique la reglamentación. Un representante del Banco Ciudad, 3 representantes de la legislatura de la ciudad, es la primera vez que aparecen, que por supuesto van a ser todos del partido de gobierno, porque ya pasó en el Consejo de Plan Urbano Ambiental toda la vida, desde la 29 de 30, siempre hubo participación mayoritaria del partido de gobierno y minoritaria de la oposición, de que tiene más representantes de la legislatura. No ocurrió esta vez. Los representantes que se eligieron para la oposición son los partidos que levantan la mano en cualquier proyecto que presenta el Ejecutivo. El comité participará en la confección, no se confecciona en general, en forma no vinculante del plan de intervenciones que se confecciona un vestido. Del plan de intervenciones en el espacio público del área céntrica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del seguimiento de su ejecución por el plazo que se establezca en el referido plan.
Luego, acá es lo que viene para su conocimiento, el plan será publicado en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remitido a la legislatura de la ciudad para su conocimiento. Solo conoce. En la 6466, bueno, de nuevo estamos con la lengua, destinado al financiamiento de planes, programas y proyectos indicados por la autoridad, sí, indica la autoridad de aplicación, no define o alguna otra palabra un poco más. Recién en el punto C hablamos de tender a la generación. Este es un vocabulario que todas las últimas leyes promulgadas, desde el Código Urbanístico, el Código de Edificación, tienden a, en general las leyes antiguamente o obligaban a o prohibían algo. Ahora tienden, decime otra de las palabras. Promueven, fomentan, ponen fomentos. Bien. El acceso a la vivienda, dice, debe entender a la generación, son tendencias, a la generación de mecanismos de financiamiento, no establecer mecanismos de financiamiento, ¿sí? Hablan del acceso a la vivienda y omiten el tema del alquiler. Esto lo charlamos el otro día, Ileana, se me fue el apellido de Ileana, Pizarro, hablaba de que no tenemos cultura de alquiler en la Argentina. Esto es cierto, se sueña con la propiedad. En entornos de inflación cada día más galopante, es básicamente imposible que la gente pueda comprar y acceder a un crédito, sobre todo los sectores medios y medios bajos que antes sí podían hacerlo. Entonces, y recuerdo a nuestro querido amigo Norberto Pasos, que insistía en la posibilidad de que el gobierno comprara terrenos y alquilara a precios protegidos. Nada de eso se dice y podría establecerse en la zona céntrica para evitar lo que todo el mundo supone que va a ser, que es un proceso de gentrificación. No solamente permitido, sino yo casi diría voluntariamente promovido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De nuevo, dicen el sector privado que promuevan el desarrollo urbano de la ciudad. ¿Qué quiere decir desarrollo urbano de la ciudad? Yo entiendo que la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad urbanamente desarrollada. Quiere decir densificación, entonces vamos en contra de todo lo que está haciendo el mundo, que está mirando a Shanghái y dándose cuenta de que la densificación en un mundo globalizado, con pandemias que se van a repetir y con el tema del cambio climático, no viene siendo la receta adecuada. Bueno, habla de obras contempladas en los planes del sector. ¿Cuáles planes del sector? No los tenemos hasta ahora. Hay un trabajo hecho por el COPE, elevado al COPUA, que nuevamente... Aportes. ¿Cómo? Que son aportes. Que son aportes, que Aún el mejor de los cartuchos aparecerán como un anexo en un proyecto de ley. Y hablando de lo que decía Maripí, de la cosa metodológica, que me parece muy buena para el taller, cuando se presenta un proyecto de ley, no se presenta ni un PowerPoint, ni un ¿cómo se llama esto? Ni un mural, ¿sí? Aunque le digan mural, es un mural. Bien. Lo que se presenta son palabras escritas. Y el borrador que se nos dio de palabras escritas era francamente vergonzoso. Yo creo que muchos de los que escribieron, ya sean funcionarios o personas que participaron, ya sea desde el COPE o desde el foro, que fue muy pequeño, fue un pequeño agregado a la participación del COPE, no leyeron la 2930. La ley 2930 es una ley sumamente bien escrita, donde los temas no se repiten. Cuando se habla de la ciudad central, primero se habla en el capítulo metropolitano y luego cuando se habla en el capítulo propiamente dicho de la ciudad de Buenos Aires, se habla de la centralidad de la ciudad de Buenos Aires. Acá está todo mixturado. Y te digo el tema de ambiente. Ni te digo el tema del ambiente. Y ni te digo los avances sobre gobernanza cuando hablan de la provincia de Buenos Aires y las cosas que la provincia de Buenos Aires tiene que hacer. Una suerte de imperialismo de la ciudad de Buenos Aires sobre el orden metropolitano. Bien. La necesidad de este vocabulario, ¿no? Equipamientos de sustentabilidad social. ¿Qué cosas son? ¿Cuáles?
Además, la palabra sustentabilidad se aplica como políticamente correcta a cualquier cosa. ¿Sí? Vamos a hacer casas de adobe en la ciudad de Buenos Aires, pues son más sustentables que el hormigón. Sostenible. Sostenible, sustentable o lo que fuera. No, sustentable, sostenible. Sostenible, sí. Y si dejamos las chagas afuera, más sostenible. Bueno, acá de nuevo tenemos los 3 representantes. El capítulo 3, recuerdo, de la 6466. Dice el comité de asesoramiento. Uno busca acá, va a venir las universidades, van a venir los expertos, van a venir los consejos profesionales. No. Dice, el comité de asesoramiento del Fondo para el Desarrollo Urbano Sostenible estará conformado por 3 representantes del Poder Ejecutivo, 3 representantes de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, los que serán designados por la vicepresidenta primera de dicho cuerpo, y un representante del Banco Ciudad. El presidente será designado con acuerdo de la mayoría de los integrantes del comité, todos del mismo pelo. El comité tendrá las siguientes funciones, ¿no? Y entre las funciones, dice la D, observar la implementación del Fondo para el Desarrollo Urbano Sostenible. Solamente observar, estamos promoviendo, decímelo una palabra que no me sale mucho, fomentando y observando. Somos un conjunto de observadores. Bien. Por supuesto que el Poder Ejecutivo designa la autoridad de aplicación, cosa que resulta absolutamente obvia. En el último marqué menos cosas porque ya me había cansado y me había enojado. Tenemos de nuevo que la autoridad de aplicación va a actuar como órgano de consulta y asesoramiento permanente. Quiere decir que el órgano de aplicación que suponemos que va a ser la Secretaría, no sé qué rango tiene ahora de planeamiento, o sea, el señor García Resta, va a ser solamente un órgano de consulta y asesoramiento. ¿Quiénes van realmente a ser la autoridad de aplicación? O no conocen el sentido de la palabra autoridad de aplicación, o no conocen el sentido de la palabra asesoramiento. Quizás no conozcan ninguno de los dos. Bueno, por ahí pone los intereses que se obtengan en la inversión de los fondos excedentes a plazo fijo en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires o en el Banco de la Nación Argentina. ¿Desde cuándo la Ciudad de Buenos Aires va a definir la política del Banco de la Nación Argentina? Bueno, ahí como les conté ya me había cansado, bien enojado. Todo lo que tengo para decir. Bueno, la manera bastante positiva de la situación. Menos mal que agarraste Semana Santa y no vacaciones, porque si no... No, es que en vacaciones trabajo más. ¿De Bueno. qué año son esas leyes? ¿Sabés ahí? 21. 21, a fines del año pasado. Se dictaron en noviembre y en diciembre. Sí. Hay Y cuestiones uno- como que faltaría reglamentación ahí, queda, como dice Yo primero, Mora, perdón, muy... ojo, primero falta arreglarlos. La autoridad de aplicación no puede ser una autoridad de consulta. Las funciones sí, desde ya que Yo creo que hay que arreglarlas, pero- remirarlas y tratarlas de escribir en castellano, que también es una buena práctica, y es una práctica que tuvo la 2930. Mm. Y la 2930 tuvo, con toda su falta de mapa, tuvo la participación de los consejos profesionales, de la sociedad central, del CAI, de las facultades de arquitectura, pero plena participación. Nosotros éramos de alguna manera, la Fundación Ciudad, a través de una planificadora urbana, la arquitecta Beatriz Barcat, estuvo sentada ahí y trabajó como loca para que algunas cosas, especialmente las ribereñas, aparecieran en la 2930, pero fue trabajo profesional coordinado por David Culo, y realmente esto es digamos, una baja de calidad. Francamente, no me acuerdo cuántas veces Graciela los invitaron a participar. 2 veces. Okay. Me imagino que nada de lo que ustedes plantearon aparece en este escorzo de escrito. No, en realidad no fueron charlas informativas. O sea, Ok. nos pasaban la información de la puesta al día, ya está. Si eso es participación, yo soy Brigitte Bardot. Y considérenme como tal. Bien. Por lo vieja. Y arrugada. Sobre este punto, entonces, ¿quieren tomar alguna decisión respecto de...? Sí, volvemos a área central, Ujú. no a PUAC. El año pasado nos tomamos el segundo cuatrimestre trabajando en área central, lo cual me parece que fue al divino botón, absolutamente.
Porque, bueno, hay proyectos presentados en la legislatura y me parece que decisiones tomadas desde el área de planeamiento. Por lo cual, me parece que ya para el segundo cuatrimestre, seguir sobre el área central es medio inútil, salvo que nos pasaran el proyecto y pudiéramos trabajar sobre algo en concreto que ya está decidido. Si no, no veo la necesidad de que emitamos una opinión sobre algo. Graciela, estas leyes tienen todos nada más que primera lectura. No están ni considerando el impacto ambiental que estas cosas pueden tener, pero deberían. Bueno, pero a ver, el tema de impacto ambiental, soy la primera defensora, pero sinceramente, seguir poniendo en letra de molde que hace falta la evaluación ambiental estratégica, cuando sabes que no está reglamentada y que no está obligatoria, aunque no esté reglamentada, en la medida que está en la ley, es obligatoria. Sería óptimo que Entonces fuera dice que reglamentada. promueve. Bueno, por eso te digo, es una pavada, pero ¿Dónde está la yo obligatoriedad? creo que en este cuerpo consultivo tenemos la obligación de decir las cosas que están mal. Entonces, yo creo que deberíamos decir que esta ley, digamos, ahora vuelvo como vos al área central, al área central. Esta ley tiene que ser revisada y tiene que tener una evaluación. Santa Fe que ya no es una zona de crisis, por supuesto que ha sido mal administrada, está mal, pero no me parece que tenga que tener la misma protección que la Avenida San Juan. Sí, O Florida. Desde entrada, nosotros aportamos, ¿te acordás el perímetro? Sí. Yo creo que tendríamos que insistir en estas cosas, porque si no, aquí estamos. Yo coincido con Mora en que la evaluación, la EIA tiene que estar, la evaluación ambiental estratégica debe estar como ley, es muy importante, los organismos internacionales, los de crédito, el Banco Mundial, en casi todas las ciudades y países se acepta la misma, no sé el grado de cumplimiento, pero al menos se la acepta. No es bueno decir, es cierto, no funciona, desde que yo recuerde en el año 2005-2006, en el plan estratégico, Graciela lo trajo, la planteamos, trajimos a Roberto Fernández, etcétera, etcétera. Pero yo me pregunto, de las 220 organizaciones, ¿cuántas, volviendo al anterior, respecto de que hablamos de cosas que los demás no entienden o no conocen, ¿cuántos de nosotros o nosotras conocemos realmente lo que significa la evaluación ambiental estratégica? Estamos hablando de, qué sé yo, de cosas que los demás no entienden simplemente. Que es un tema recurrente y que venía desde atrás. Escuchaba yo la conversación entre ustedes dos. Yo no sé cuántos de las demás organizaciones están siguiendo exactamente la diferencia entre la EIA, entre la EAE, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como ciudadano lo viví. Si vos tenés un lugar de residencia y te ponen una escuela y el coso ya te está provocando un cambio. Eso es un impacto. No es solamente que pusiste una escuela, que era lo que yo le planteaba al gobierno de la ciudad, definan primero qué es lo que quieren hacer con la ciudad y después hablamos de evaluación y todo lo que sea. Pero si yo no sé qué quieren hacer con la ciudad, es imposible. Me inquieta aún más que de la reunión del primer taller de COPUA de este año pasemos a la segunda, que es modelo territorial. ¿Cómo bajás al territorio todo lo que se dijo? Pero que definir me parece los lineamientos. Para mí todavía no están definidos. Yo estoy hablando de hace como 15 años atrás. O sea, la gente de ambiente me estás pidiendo algo que vos no tenés definido. Tú pedís algo, que te defina algo cuando vos no tenés definido qué es lo que querés hacer con la ciudad, qué impactos tenés en la ciudad. Pero yo creo que ahí no me gustaría que me vengan con la torta hecha. Estoy hablando, si yo fuera consigo profesional. No, pero por lo menos saber que acá tengo un impacto en una escuela, ¿cómo resuelvo eso? Correcto. O tengo este impacto, ¿cómo resuelvo eso? Pero si yo no sé cuáles son los impactos, la ciudad no conoce cuáles son
todo el mapa de impactos ambientales, y que por más que vos digas, no, quiero esto, yo siempre planteo lo siguiente: conservamos el patrimonio histórico, ¿sí? Bien, ¿qué recursos le damos? Porque yo estoy cansado de ir a ver un patrimonio y ver lo que se viene abajo. Perdón, ¿viste? me basta de Marler tiene hecha la cuenta de lo que si se hubiera aplicado el FEREC, que no fue reglamentado, el dinero que hubiera habido para conservar el patrimonio para que no tuviera plantas arriba de los techos. Es decir, no es que las leyes no estén, está el que no se aplican, ¿sí? Y no se aplican, si no se reglamentan y no se aplican, porque no hay voluntad de hacerlo, definitivamente. Entonces, pero de nuevo yo creo que estos cuerpos consultivos, si tienen alguna justificación, es decir, lo que nos parece que se está haciendo mal. Y recomendar. Y Dijimos que recomendar íbamos a cosas. hacer la recomendación para que sea obligatoria la evaluación. Yo tenía la ley de recuperación de aguas de lluvia, que uno podía estar en varios puntos en desacuerdo, la incorporaron al código de la edificación, hicieron un reglamento así que nadie la aplica, ahora cambiaron el código de edificación, no reglamentaron. Pero además creo que me parece que no lo obligan, es decir, no es obligatorio. No, no es obligatorio. No. De nuevo, son Aguas leyes que grises no son- también, es como eso podés nombrar un montón de cosas. Entonces, Y claro, y nombrémoslas, caramba. Porque si no, ¿para qué estamos acá? A tomar rico café y ricas medialunas y mirar los helechos de arriba de yo no las debería comer. ¿Por qué no? ¿Estás flaco, Carlos? Sí, pero no, tengo colesterol alto, así que... Hay que tomar pastillas. Bueno, entonces, ¿qué quieren hacer con el tema área central? Yo creo que lo volvería a tomar, es demasiado importante el área central para que el señor la transforme. Claro, ¿cuál es el Pero hablar objetivo sobre del concreto. COPE sobre el área central? ¿Cuál es el objetivo concreto? El objetivo que es llevarlo a un lugar, ponerlo, plantarlo y que se use. O sea, si trabajamos sobre algo y no sabemos cuál es el objetivo, por lo menos yo no lo tengo claro, el objetivo de por qué trabajamos en el área central. O sea, estas normas aparecen y desaparecen, se aplican y desaplican. Ahí me parece que hay como toda una intención muy firme de intervenir en el área central. Sí, pero yo no veo que se aplique concretamente. Mora dijo un montón de cosas que si vos tentás analizar sobre la normativa, lo ves. Y no es solamente esto. Es el código de edificación, código urbanístico, la reglamentación. Las reglamentaciones son a veces pobrísimas. René, en relación al tema del área central, ya hay organizaciones privadas, como es el Colegio de Martilleros, que ya están actuando. Por eso. Ya están actuando, Hay están algo reuniendo, concreto que están desconocemos. proponiendo. Yo un poco estoy de acuerdo con lo que plantea Mora. Nosotros somos evidentemente unos grandes consultores. Entonces nosotros hablamos de la evaluación ambiental estratégica. Es totalizadora. ¿Cuál es? La evaluación de impacto ambiental. Proyecto por proyecto. La evaluación ambiental estratégica es totalizadora. Bueno, nosotros tenemos que seguir avanzando hasta donde podamos. Hay una metodología. Digamos, yo lo intenté aplicar en jefatura de gabinete hace 2004, 2005, ya estábamos hablando cuando era el tema del Maldonado 2, en esa época. Digo, hay una metodología. Nosotros tenemos que impulsar la aplicación de la evaluación ambiental estratégica. ¿Nos van a dar bolilla? ¿No nos van a dar bolilla? Bueno, que el que diga que no, de algún modo y en algún momento, se va a tener que hacer cargo de la decisión política de decir que no. Pero nosotros tenemos que impulsar siempre el sí. Y más si estamos convencidos de que es positivo, que es útil. Nosotros, que alguien diga que no, lo mismo que todas estas leyes que se aplican, que no se aplican y demás, nosotros tenemos que ver como órgano estratégico, ver la aplicación, ver lo positivo e impulsar su aplicación correcta de cada una de las normas. Después los decisores políticos, que no somos nosotros, obviamente, tendrán que pagar el costo político de decir que no, porque en algún momento los costos políticos se pagan.
¿Les parece, veamos las opiniones de los que están del otro lado? Dale. ¿Nos escuchan? Maripí, bueno, Marta justo ahora no está. Estuvimos acá compartiendo sobre esta problemática del área central. Queríamos saber qué... Perdón, ¿qué es el área central? Es que está definido, es un polígono definido por la ley, que yo me traje los mapas acá, yo no quería dejar de aquí. Pero está definido desde Santa Fe y Callao, luego el Bajo, hasta Belgrano, Sí. y los bordes de la avenida, porque en las distintas leyes hay distintos pedazos, digamos. Y después el borde del Riachuelo, el borde de la avenida San Juan, el borde, ayúdenme. Lo que sería el casco antiguo. Claro, Sí, iba a decir Perfecto. macrocentro, macrocentro. Bueno, no todo macrocentro, No, porque no llega no por todo, León. Digamos, nosotros habíamos trabajado sobre eso el año pasado y lo habíamos limitado, porque nos parecía que llegar a Callao y Santa Fe era un exceso. Sí, lo habíamos dejado en Córdoba, Callao hacia incluido abajo. tribunales, La nada más. horizontal esa de Callao hacia abajo, hacia el río. Claro. Se ríe. Eso es la zona. Perfecto, porque yo lo presuponía, pero como lo hablaban así tan cerrado, pensé que era más reducido todavía, pensé que no pasaba la 9 de julio. No, pero Una se incorporó porque ya está peatonalizada, ya está dentro de la intervención que hubo de peatonalización y caminabilidad y todo eso. sí, sí, sí. Lo único que tengo para aportar de toda la lectura de Mora es algo que me resulta de leer en otras participaciones, en otros espacios. La palabra observación. Está muy de moda ahora tener observatorios. De hecho, nosotros estamos organizando uno para una comuna. La observación depende del contexto donde se aplique. Nosotros participamos en la Auditoría General de la Nación. La palabra observación es muy fuerte, no tiene el sentido mero y simple de observar y ver. La palabra observación tiene un alcance, les diría que hasta punitorio. Si lo volvés a hacer, te bajamos el presupuesto, entre comillas, ¿no? O vamos a hacer una recomendación al Congreso como para que tu línea de presupuesto no sea la misma. Pero la reglamentación de una ley puede llegar a torcer hasta la esencia de la propia ley. Eso los que las hacen lo tienen muy claro. De hecho, cuando se hace una ley y se pone demasiada especificidad, es como que confunde, se hace muy larga, demasiados capítulos, entonces achiquemos para que sea más fácil comunicar, y se dejan muchas cosas para la normativa. Y a veces la normativa se demora porque normar algo que es tan impreciso también es difícil, no es tan fácil. Eso es, o sea, entre la técnica de la redacción de una ley y el espíritu de la ley es un equilibrio muy delicado y que nosotros, por lo menos cuando hacemos las recomendaciones o los proyectos de ley, lo tenemos muy en cuenta porque lo vemos en toda la extensión, desde que nace la problemática, el desafío, la idea, el planteo, hasta que puede llegar a ser aplicada, qué riesgos se corren, qué cosas se van a dejar afuera, como para pensar una mitigación. Decir, bueno, esto hay que complementarlo, hay que agregarle un párrafo para que se concilie con otra ley que tiene una especificidad distinta. Bien. Aquí ¿Alguien? Mora quiere. No, de ninguna manera yo estaba quitándole jerarquía a la palabra observación ni al observatorio, solo que no es una función de la autoridad de aplicación. Si aplicas, no observás. ¿Sí? Ese era mi punto. Bien. ¿Alguien más ahí en el Zoom que quiera hacer algún comentario sobre este tema? ¿O alguna propuesta para ver cómo avanzar con el tema de área central? Marta.
Lo que yo estoy viendo en la práctica, viviendo como vivo en el área central, caminándola y viendo, es que se está consiguiendo exactamente lo que se quería evitar. El grueso de... Basta ver los avisos, ¿no? El grueso de las unidades que antes eran vivienda unifamiliar, etcétera, se están dedicando a Airbnb. Ya la zona era propicia con la reaparición del turismo, y aparte del turismo europeo, que nos llama la atención, ¿no? Porque había descendido bruscamente. Se está consiguiendo estrictamente con esta, en mi opinión, inacción, porque no veo que pase nada. No se ve ningún edificio que se recicle, nada de eso se ve. Lo único que se ha visto, que parece interesantísimo, es la acción de la Universidad Católica de haber tomado el edificio de Mario Roberto Álvarez y dedicado a la parte de posgrado, digamos, como cosa muy interesante, ¿no? En plena City. Por lo demás, uno no ve nada de nada, no ve nada en los privados. Hay una enorme cantidad de oferta de departamentos en venta y departamentos en alquiler, y los que no están siendo dedicados a Airbnb, que era precisamente lo que se quería evitar, transformar esta zona en un distrito turístico con las características negativas, ser exclusivamente turístico, que está teniendo cada vez con más fuerza. Eso es lo que yo estoy observando, pero es muy pragmático lo mío, ¿no? Es de caminarlo, recorrerlo, ¿no? La demolición del Plaza, que es fenomenal, feroz, además, como edificio que desgraciadamente no estaba catalogado, es otra de las expresiones de la degradación del área, ¿no? Y la aparición de un edificio supuestamente moderno, contemporáneo, ¿no? No nos asustes tanto, Marta. El Plaza no se demolió un anexo del Plaza. De todos modos, sí, de todas maneras, Mora, 1928 estaba toda la obra de Clorindo Testa allí. Como dicen algunos de los europeos que visitan, o de la gente que conoce otros lugares, esto no se consigue en otra parte. Demoler 11 pisos, 10 pisos o 11, 10 pisos, perdón, de 30 metros sobre 30 metros durante un año entero es inconcebible. El edificio debió haber sido... Estamos tan acostumbrados a demoler todo que yo creo que no es el anexo del Plaza. Era parte del Plaza. Está bien, vos me dirás, era de 1928, no era la obra original de 1912, pero funcionó durante muchos años con... Lo que pasa es que al inversor privado y al dueño del Alvear Palace no le interesó más tenerlo porque le interesaba más conservarlo, es otra cosa. Pero yo no estoy tan segura de que sea simplemente el anexo de plata. Estaba toda la obra de Clorindo Testa allí. Se está perdiendo también la mansarda sobre la parte que... Es decir, todo, absolutamente todo lo que Clorindo había propuesto y que se había construido, todo eso va a ser demolido. Y Agata, gracias a basta de demoler y a los vecinos sensibles de la zona, se ha conseguido que no supere la altura anterior, que ni siquiera se... Aparte de producir 5 subsuelos, con lo que significa de riesgo para los edificios vecinos. 5, me pregunto, ¿qué iban a hacer en 5 subsuelos? En fin. Estoy totalmente de acuerdo con vos, Marta, solo que por si alguno creía que también habían demolido el Plaza. Sí. No, queda así, hace 6 años que está muerto, y el otro día me sorprendí de ver supongo que dos turistas francesas que estaban paradas y comentaban, hablaban en francés, supongo que eran turistas, comentaban el hecho insólito, se ve que conocían Buenos Aires, de una parte de demolición, porque la demolición es además monstruosa, no podemos vivir, hay momentos en que yo no se oye una conversación adentro de los frentistas, digamos. Y el riesgo fenomenal que implica la realización de 5 subsuelos, van a llevar al centro de la tierra, más o menos, ni que hablar de las napas, ¿no? Pero como estamos arriba de la barranca, bueno, qué sé yo. Se demolió la cárcel de Caseros en su momento, reutilizado.
No, estoy totalmente de acuerdo con vos. Mirá, lo que se genera de gases de efecto Bueno, vos sabés invernadero. que yo en ese momento estaba en el CAI, representaba en el plan urbano, en el CAI, Mirá, al CAI. Yo propuse un plan, un parque industrial en propiedad horizontal. Un poquito más alto, por favor, no se oye, yo no escucho, por favor, un poquito más alto. Plato volador. Lo que propuse en su momento, un parque industrial en altura, porque daba para todo, había En la espacio cárcel de Caseros. en la cárcel de Caseros. Toy Barra como sí, sí. jefe de gobierno. Y les propuse, eran superficies, creo que de 1000 metros cuadrados cada planta. piso. Daba para una pymes tecnológicas, Claro. que no necesitan una gran logística. Y había espacio para poder reutilizar la logística e integrar todo el frente, el de la cárcel de Caseros, con bar, con sala de conferencias, y una cantidad de integración inclusive al medio, al que lo rodea, obviamente. Ahí está. Lo dinamitaron. No, por el tema de los hospitales, para no generar la nube. Sí, que me acuerdo. Inclusive afectaron muchos de los equipos sensibles del Garrahan, fueron afectados. Por la nube que generás por la explosión. Digamos, Claro, o sea que iba a ser peor todavía. se concatena Sí, con un peor. poco lo que estamos hablando. Sí, Iba a ser Como un los desastre. vecinos influyeron, y sobre todo el Garrahan, se hizo- Exacto. Por Que eso los vecinos quedó, no- y quedó mal demolido, porque quedó así medio está. listo todo. No está Pero todo además era un completo. edificio, era importante porque tenía toda la estructura de ascensores, de medios de elevación, fabuloso. Era impresionante el edificio. ¿Qué digo? Que todo lo que estamos planteando, nosotros tenemos que plantear las cosas, lo que corresponde. Los decisores políticos que se hagan cargo. Yo lo propuse esto cuando estaba en el CAE, yo no me acuerdo si ya nos conocíamos con él, pero le dije, nosotros tenemos que proponer esto. Los políticos de Barra no lo quiere hacer, que lo demuela él, no nosotros. Nosotros no tenemos que ser partícipes Definitivamente. de las malas Totalmente acciones. de acuerdo. Nosotros tenemos que ser partícipes de la línea correcta, consensuar nosotros. Al menos lo que pensamos nosotros. Tampoco somos- Por supuesto, por porque una puede gracia haber divina, pero por lo menos lo que creemos que debe estar, tenemos que decirlo, no para qué estamos. Ese es el concepto. Bueno, nosotros pensamos lo que piensan los demás, nosotros tenemos que pensar lo que pensamos nosotros. Y nosotros más o menos, en general, a Mora también la conozco hace unos cuantos años. En general, hay discrepancias de lo que debe ser. Nosotros tenemos que funcionar en el marco del debe ser. Lamentablemente no decidimos, pero para la salud de la sociedad, de la comunidad. Entonces nosotros tenemos que, en general coincidimos, no hay discrepancias mayúsculas entre lo que planteamos nosotros. Con él coincidimos en un montón de cosas. Por ejemplo, pero, con otros colegas también, colegas civiles. Nosotros tenemos que proponer siempre lo que nosotros entendemos que es la línea correcta. Que los decisores se hagan cargo. No, es trabajar y no a ningún objetivo, es desgastante. En un callejón sin salida, en un círculo vicioso, donde nosotros no podemos pensar qué es lo que van a pensar. Yo no puedo pensar qué es lo que va a pensar el decisor. No es mi función tampoco acá. Nosotros tenemos que siempre, repito, apuntar a lo que a nosotros nos parece que es correcto. Lo mismo que el tema de la evaluación ambiental estratégica de la cual estábamos hablando. Hay un procedimiento y una metodología. Bueno, nosotros tenemos que impulsar ese procedimiento, esa metodología.
cuando se reglamente no se pueden apartar demasiado de lo que es. Nosotros, cuando estuvimos en jefatura de gabinete, en nuestra época, nosotros empezamos a trabajar sobre la evaluación ambiental estratégica, tal cual como indicaban los manuales. Y no estaba reglamentada tampoco. Y empezamos a trabajar. A exigencia del Banco Mundial o alguna de esas entidades. Siempre. Sí, yo será que hace tantos años ya que brego por eso que me agarran cansada este año. Sí, ya te canso. No, yo también me agarré cansada. Sí, pero yo digo, Hace 20 años que estamos atrás de este tema. Sí, me voy a 20 acordar, años. sí, pero no importa, Graciela, y hay que seguir con la bandera. hay que seguir, no hay que bajar los brazos. Proyectos viales hace 10 años no se tenía en cuenta el impacto ambiental. Tenía un proyecto. Y hoy no. En proyectos viales. Y hoy No, después empezó, Sí, incluso en la también. última década empezó como a tomar conciencia, pero estamos en pañales. Hay un montón, a ver, no entremos, ¿viste? Porque si no entramos en No, pero tiene Por que ver si- con lo que estamos hablando. Con todo esto que estamos hablando. Yo tengo 7-4 años. Y Yo tengo 7-8, así que te gané. sí. O sea que cuando me voy a dar ahí al Parque Sauce, lo voy a dar vuelta. Es más, los organismos de control cuando se crearon, no se pusieron en los estatutos el tema del impacto ambiental. Claro. Y ya en ese momento, Sí, estamos hablando hace en años más de un 90, cuarto de estamos siglo. hablando del año 90, cuando se Por empezaron eso a te crear digo, los organismos de hace control. más de un cuarto de siglo que la evaluación ambiental estratégica está en todos lados, porque es totalizadora. Claro. Pues sí, ¿qué es? Es totalizadora. Incluye la componente política y parte de la económica. Pues sí que si el decisor no sabe, bueno, nosotros sí sabemos qué es lo que hay que hacer. Si el decisor no sabe, El decisor sí sabe. que pero no la valga, quiere. No es que no sepa, el decisor no la quiere. No la quiere, que sabe Pasa que perfectamente encarece el lo costo. que es. Como Lo que no pasa es que quiere la encarece el comuna, costo. como no Por quiere ahí la es claro. descentralización. Por ahí lo que no. pasa es que la evaluación ambiental, ni siquiera la estratégica, la evaluación de impacto ambiental marca las condiciones de borde de todos los proyectos. Claro. Ese es el problema. Es Esto no, necesaria, pero esto no no se suficiente. puede y esto sí se puede. Eso es lo que dice la evaluación No, y hay ambiental. proyectos que por la Y esto se va a hacer envergadura de este modo. queda desbordada la evaluación. ¿Cómo? Que hay proyectos que por su envergadura Sí, claro. desborda la capacidad de una evaluación de impacto tradicional, Sí, claro. Por supuesto. porque hay una acumulación de supuesto. impactos. Pero ¿sabes un cuál montón es de el situaciones. gran argumento? La urgencia. Pero cuando yo digo, vamos dentro de 10 años a trabajar en tal proyecto, o vamos caminando hacia tal proyecto, hoy tenemos que empezar también, para terminar de definir el proyecto, con la evaluación, no te digo de estratégica, la evaluación de impacto ambiental, porque es la previa a la estratégica. Pero hoy lo tengo que empezar. No tengo que empezar media hora antes de firmar los contratos. Hoy la tengo que hacer. Y no se la tengo que dejar al privado, al oferente, cualquiera sea, la evaluación de impacto ambiental y la evaluación de ambiental estratégica. No, la tengo que hacer yo. La estratégica es gubernamental, no es privada. Pero la otra, que es privada, en general lo que sucede, yo me dedico a eso. La Fundación Ciudad digamos, es 104ista por un lado, y por otro lado está en todas las audiencias públicas como misión esencial. Con lo cual, me La leo audiencia los pública es otra cosa. Un momento. Pero la audiencia pública es parte de la evaluación de impacto ambiental. La evaluación tiene una parte técnica y luego tiene una parte participativa. Esa parte técnica es vergonzosa en la mayoría de los casos. Cuando se hizo el estudio de impacto ambiental para el Centro de convenciones. más lindo todavía, para el RER, el RER. había un pedazo que decía que había que tener mucho cuidado con el bosque. El bosque que está claramente abajo de la 9 de julio. Bien, porque el señor copió, el señor Febre, que es muy conocido y que hace el 80% de los estudios de impacto ambiental, puso eso. En el estudio de impacto ambiental de Costa Urbana, que lo hizo el ingeniero, que fue presidente de AISA. Sí. Bueno, No, ¿se me va a acordar? Iglesias. ¿Qué? ¿Iglesias? No. Ah, La casada con una mujer americana. Bueno, no importa, lo conozco muchísimo. Creía que eso era la evaluación de impacto ambiental. Es decir,
ni siquiera tenía el concepto de estudio y evaluación. Bien. O sea que son francamente vergonzosas y hechas a medida del proponente, que es el que le paga. Claro. Y lo que se dice en las audiencias públicas, descarnando todo esto, no es considerado. Tenemos, es decir, para mí el elemento más interesante de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires es el equipo de taquígrafos. Porque esos señores escriben exactamente lo que decimos nosotros. Pero eso no lo lee nadie. Claro. Estas son las patologías de nuestro sistema. Bueno, acá no es que vamos a querer cambiar el sistema político, pero por lo menos en las cosas que hacen al plano urbano ambiental, a las modificaciones del casco céntrico, no podemos no decir nada. Claro. Y tal cual es el... Y en cuanto a las organizaciones que no participan, estoy de acuerdo, es una lástima, pero muchas de las que no participan no leen, con lo cual tenemos un doble problema. Entonces, todos estos silencios que ocurren pueden ser tomados como adhiero a lo que dice tal organización, o también como simplemente es alguna suerte de cocarda, ¿no? Yo no la veo como cocarda, pero eventualmente alguien puede creerlo. Es una cocarda pertenecer al plan, estar en el plan, y bueno, voy, hago acto de presencia y más nada. Bueno, no, y hay organizaciones técnicas que no participan. ¿Sí? Y que entienden perfectamente de lo que estamos hablando, y sin embargo no participan. Te puedo dar una lista, que están en otras, que no, o sea, no es que no sepan del tema, sino que saben perfectamente, pero deciden no participar. El decidir no participar, no sé si están de acuerdo. No, pero por alguna razón lo hacen, no lo sé. No, yo no puedo decir. Yo hablo por mí que hay cuestiones, primero laborales y después particulares de conocimiento. Es decir, a mí me gusta actuar, ser ejecutivo y no ser, digamos, un oyente más o cosas que no puedo aportar. Por ahí sabe que soy bastante de participar, pero ser ejecutivo. Si no veo que hay un objetivo, no veo que hay algo... Chocar contra el mundo. Hay un tema central que es el que planteaste vos, que lo planteábamos, repito, hace 30 y pico de años. Que se hablaba, estoy a punto de jubilarme. Entonces, jardín de infancia, entonces... Es tristísimo. Vos sabés, hablábamos de la ciudad diversa, ¿no? ¿Qué era la ciudad diversa? Una ciudad productiva, una ciudad diversa. No sé cuánto tiempo estuvimos discutiendo el famoso tema de la ciudad diversa. La relación con el... No sabemos qué ciudad queremos. Hoy, yo le pregunto, cualquiera de nosotros le pregunta a cualquier decisor de cierta jerarquía, ¿qué ciudad querés? No hay respuesta. Una ciudad que genere ingresos. No, hay algunos que conocen perfectamente. Sí, perfecto. No. Saben lo que quieren, money, money, money. Bueno, seguimos. sí, pero no sé qué quieren, si no lo dejamos para la otra. Lo que no quiero que quede un punto que todas las reuniones... Traduciendo, área central, para trabajar en área central, ¿cuál es el objetivo real de trabajar? ¿Qué queremos conseguir con trabajar en el área central? Sí. Yo vi que, digamos, en algún pequeño granito de arena, como se trabajó, es insignificante, que se estaba trabajando bien, pero nunca vi el objetivo. Esto termina en esta función, esto. Queremos este objetivo alcanzado. No importa si es hoy, mañana, dentro de 50 años. Claro. Pero tengamos el objetivo. ¿Para qué trabajamos en la área central? Porque si después aparecen estas leyes, que comparto todo lo que dijo Mora respecto a la legislación, y no es esta, sino podría hablar de millones de normativas, de reglamentaciones y cosas que son a veces técnicamente pobres. En mi opinión, el código de edificación, lo dije en la legislatura en ese momento, es pobre. Pobre de redacción técnica, pobre. Bien. Código urbanístico no hablo porque no conozco, no sé.
digamos, en ese sentido. Pero, ¿cuál es el objetivo de trabajar concreto? Así, mira, queremos este resultado sobre la cuestión y sobre este resultado, el objetivo es este. Porque yo, por lo que yo puedo ver y conocer cuando se trabajó en el área central, me pareció un documento fuerte, potente, que podía aportar bastante. Ahora, ¿No se puede tomar como punto de partida ese documento y seguir avanzando? Sí, y marcar las inconsistencias de estas tres leyes. Yo creo que es lo que Claro. hay que hacer. Agregar lo que acabo de pero para mí estas tres leyes tienen ahora. otro objetivo. ¿Eh? Para mí Sin las duda. tres leyes tienen otro objetivo. Sin duda. por Porque el eso objetivo de precisamente- las organizaciones, de la sociedad Creo civil, que no es el objetivo del martilleros, COFE. tienen Claro otro que no. objetivo. Que Creo primero yo. se inició por el tema de la pandemia también, por el cambio que genera. No, hay un tema anterior a la Bueno, pandemia. pero la pandemia hizo porque Profundizó. empezaron con el Vació. teletrabajo. Exacto. Vacío. Entonces, eso habría que ver cómo queda, porque a lo mejor se vuelve a la normalidad anterior. No se Es sabe. difícil que se vuelva al No, porque gran 100%. cantidad de empresas se fueron a las grandes redes a acceso a este Y si fenómeno. no se fueran, si no- Caminar por las calles y es famosa la cantidad de locales cerrados. Por eso, hay una cantidad de situaciones. Me parece que la coyuntura económica tampoco lo Sí, claro. ayuda. no ayuda para nada. Sí. Ahora, tengo una inquietud, que es, estamos hablando de área central, que sería un plan de sector. Sí, yo vi. Según todo lo que escuchamos desde el CUA, los planes de sector van a ser parte del segundo cuatrimestre. ¿Por qué estamos tomando área central, que me parece que es urgente, y si lo estamos haciendo en función del segundo cuatrimestre o como un tema puntual? No, hoy lo que hay que, dada la realidad es que área central, tenemos 3 leyes, hay que ver los decretos reglamentarios. no Y es sabemos. debate en la legislatura. Creo que hoy hacer un plan de sector me parece que no tiene absolutamente ningún sentido, pero sí, quizás se pueda llegar a hacer un documento de, como estamos haciendo con el PUA, de observaciones, y por lo menos dejar la palabra escrita del Consejo. Coincido que muchas veces no es tomada, pero dejarla y definir, decir, bueno, con el tema de la central nosotros nos pedimos en un documento donde dijimos esto, no nos parece y nos parece, porque también la idea es, por lo menos creo yo, que decir, esto no me parece y generar una propuesta de ese no me parece. No me parece, haría esto, ¿sí? No hacer un documento Dirigido a García Resta, a Horacio, a legislatura. Bueno, eso es lo que hay que No, yo creo que tiene que ser una recomendación. ¿Qué objetivo quiero alcanzar yo con ese documento? Presentarlo como un documento y que si tienen ganas lo lean o no lo lean, después de todo el trabajo que se hizo, me parece que a ver, igual poco, me siento como poco, y perdón que sea tan directo. Es que está sí, bien, lo porque que pasa estamos- es que, perdóname Graciela, No, no. la función de un consejo consultivo no vinculante es saber que no tienen la obligación de ejecutar la propuesta. Ahora, sí me parece que poder dejar formalizado la palabra, la voz o el pensar de organizaciones del Consejo, y como, digamos, Es lo mínimo. y me parece, porque si no es... Yo creo que sí, ¿para qué estamos? Claro. No creo que sea, a ver... Porque ojo, cuando nosotros planteemos algo, porque hay intervención de organismos nacionales, hay un problema de infraestructura, hay un tema de servicios y demás, lo que propongamos como bosquejo va a tener que contemplar líneas
sobre distintas cuestiones. Ya hicimos todo un trabajo del área central durante 3 meses el año pasado. Yo creo que hay que volverlo a Ah. sacar y Ya no estamos hablando compararlo de cero. vis-a-vis con No, estos por eso tres digo. años. Digo, pero Es ese cruce del documento del año pasado con la nueva normativa, y bueno, limpiar ahí, decir, bueno, esto sí, esto no, esto nos parece que debería ser así, y dejarlo, obviamente, en principio iría a la Secretaría de Desarrollo Urbano, quizás se podría mandar también a comisión en la legislatura, pero eso será Nosotros también tendría que ser una recomendación modelo, al Poder Ejecutivo, bueno, porque esto es un pergenio del Poder Ejecutivo, bueno, que además crea un organismo de aplicación de la ley Sí. que es consultivo. Es bueno. lo más ridículo que he Yo visto le digo, en no muchos estoy años. trabajando en el tema energético. Voy a... Perdóname, David, así lo vamos, porque Dale. si no, no avanzamos más. Ahí en las organizaciones que están en el Zoom, sobre tomar el documento trabajado el año pasado sobre área central y hacer un cruce con Las leyes. la normativa que surgió a fin del año pasado, los últimos meses del año pasado, no tiene nada que ver. con la intención de, como planteó Mora, de generar una recomendación al Poder Ejecutivo sobre la propuesta o el pensamiento de las organizaciones del Consejo. Sí. Ahí hay una- A ver, María Victoria, estás silenciada, no sé si querés. No te escuchamos. Fíjate si no escribió con el chat. Sí, silenciate. lo que puso en el chat María Victoria es lo que se trabajó el año pasado en el COPE con respecto Ah, al área central. El link Sí, está ahí el link. subido. Ah, ok, bien. Bueno, perfecto. Gracias, María Victoria. Ese es el documento del cual hay que partir, sumado a los links que mandamos de la agenda de hoy, que es la normativa actual. Y bueno, empezar a generar ese documento para la próxima reunión. ¿Mm? Bueno, ¿Estamos? Bien. Pasamos. El punto 3, iniciativas de ley y recomendaciones. Hay un proyecto de recomendación al Poder Ejecutivo sobre concientización para la eliminación del trabajo infantil en producción de alimentos de Fundación TEA. Está el archivo ahí adjunto. Están Maripí y Julio. No sé si alguno tiene alguna consulta para ellos. ¿Querés mencionarlo muy, muy brevemente, Julio, Maripí? ¿Dónde lo ves a Julio? Estaba así. Sí. Bueno, creo que si Ya no. recibieron el documento, es un documento breve y está en la segunda hoja. Los 3 últimos párrafos son prácticamente el resumen. No es que se va a crear, no se va, o sea, este proyecto lo que pretende es erradicar el trabajo infantil puntualmente en la producción de alimentos, producción y venta de alimentos, porque es mucho más amplio y ya sabemos que en el sector textil no solamente está el trabajo infantil, sino que hay muchísimo trabajo en negro. Pero lo que nosotros queremos, el objetivo final, la meta, es que la ciudad de Buenos Aires sea la primer ciudad de Argentina y de Latinoamérica libre de trabajo infantil. Y esto normalmente lo plantea Marcelo, el poder de compra de alimentos de la ciudad de Buenos Aires es el más importante de la Argentina. O sea, la ciudad de Buenos Aires produce pocos alimentos y compra muchos alimentos. Entonces, en mejorar los sistemas que ya existen, actualizar, aplicar las normas ISO de calidad, pero aplicarlas y controlarlas, es la propuesta en definitiva de esta recomendación. No es generar un organismo nuevo, no es generar un patrón nuevo, no genera nada nuevo, simplemente mejora, ordena
concientiza de que el trabajo infantil no debe existir. Y por lo menos empieza por un sector, para que no sea tan amplio y de tan amplio que no se haga nada. Bueno, En la patada inicial. Sí, yo estoy de acuerdo con el proyecto. Creo que va a ser difícil, Maripí, pero me parece que vale la pena. En su momento se consiguió hace muchos años erradicar el trabajo infantil en el tema de basura en la ciudad de Buenos Aires. Recuerden que iban los padres con los chicos detrás de los carritos, no se ven más menores al lado de los carritos. O sea que yo creo que si, digamos, nadie puede estar a favor del trabajo infantil, creo yo, porque me parece asesino. Los chicos tienen que estar en el colegio. Y me parece que... Hay trabajo. Yo vivo en Belgrano y saco una foto, la próxima saco ¿En una residuos? foto. ¿Eh? ¿En residuos? Sí. Bueno, Digamos, yo vivo en Recoleta y hace rato que no veo chicos que antes estaban por Sí. montones, es decir, Por no los había carros. carrito que no No es tuviera. lo de antes. Sí, hay Pero mucho hay. menos. Eso gracias a una nueva reglamentación que Se hizo, sí, había un chico que estaba porque lo dedicado. podríamos mencionar como también un antecedente. Ahora no me acuerdo el apellido, pero lo voy a buscar. Mm. Un chico que estaba en ese momento, creo que era época o de la Rúa o de Rivera, que realmente se trabajó maravillosamente en el tema. O sea, cuando te habilitan para colectar los residuos, ahí Los recicladores urbanos. los recicladores urbanos, para ser identificados, ahí te dan... Lo que pasa es que lo que hoy No hay, todos lo respetan, digamos. No, que- pero además hay muchos recicladores que no están registrados. Claro, Pero claro. aún así, los no registrados, por mi casa no pasan muchos. No. claro. van discúlpame, Sí. van las mujeres con sus parejas y con los chiquitos caminando. La mujer va tocando el timbre a ver si hay Sí, ropa y demás. Sí. Y el marido, la pareja o quien fuere, va levantando los contenedores, abriendo los contenedores y sacando basura. Y vos ves que hay dos carritos, uno con el bebé, con el chiquito, y otro con lo que van recolectando. Sí, yo creo que vos tendrías que hacer la denuncia de eso, porque realmente en la mayoría de la ciudad, yo ando mucho por la ciudad, y en la mayoría de la ciudad es bastante raro. pero perdóname, David, vos lo que estás hablando es que acompañan, no que están trabajando. No, son bebés, son chiquitos Por eso, de 2, 3, no. 4 años. Por eso digo, me parece que lo que... Antes trabajaba. El chiquito Claro, exactamente. de 10 7, años. 8, 10 años, a veces las ayuda el papá. Yo les voy a describir No, el seguro. escenario, lo que yo veo. Digo, quizás puede ser que por... Yo vivo a la cuestión vuelta de la una pandemia. comisaría. Lo que yo estoy viendo, Es una lo vemos significativa. todos. Sí. No, seguro. Digamos, no es un problema Pero- de que yo estoy viendo No algo están en las escuelas mágico y como deberían misterioso. estar, están caminando No, por con los supuesto, padres por buscando. supuesto, pero hubo Pero un mucho trabajo menos, sobre eso, sí, Sí, hubo sí, un sí. trabajo muy fuerte. Sí. Antes Es eran cierto, no es lo todos. que era antes. Sí. Eso es cierto. Sí. Pero de que, Además, pero acuérdense hay una que en cuestión- 2001 comían de la basura. hoy Me también, consta porque en esa época en los restaurantes de Puerto Madero ponían un plástico arriba de la basura y la comida que había sobrado Sí, eso. la ponían arriba. O sea que de esa situación yo diría que estamos algo mejor. Sí, Y es menos cierto. chicos también. Pero creo que de la misma manera que se hizo, quizás no completamente en ese momento, todo mi apoyo para la ley en contra del trabajo infantil. Y después, bueno, en las escuelas hay comedores, eso también. Sí, ayuda. Sí, claro. Sí, ¿no? sí. No es lo que era antes. Yo estoy en la esquina de la Político Escondida. integral. Y la Escondida saca todo lo que, digamos, de lo de la parrilla, lo ponen, a veces lo pone a un lado del contenedor y otras adentro del contenedor. Y pasan estas personas que yo les digo y sacan del contenedor y separan panaderías siempre lo comible, Las entre panaderías comillas, regalan de lo no directamente en un comible. horario en que Hay regalan. un horario en que pasan y les regalan. Sí, eso es la ¿Alguna panadería. organización que está por medio virtual quiere hacer algún otro comentario relativo a este punto? Sobre el Yo proyecto? lo que les quería aclarar es que si leen la primera hoja, hay muchísima normativa nacional e internacional y de la ciudad inclusive. Esto quiere decir, sobre todo la nacional y la de la ciudad, que hablamos demasiadas veces y hacemos muy poco. Porque tendría que ser, o sea, el tema, el objeto del tema tiene que ser tratado
no digo en una sola ley, pero en dos que se complementen. Este fin de semana nosotros analizamos la ley que se propuso por el tema de los comedores escolares, ya que el profesional mencionó las escuelas, y básicamente son muy pocos los párrafos que hablan de salud, que hablan de soberanía alimentaria, y muchos más los que hablan de incluir en las licitaciones distintas formas de abastecimiento, de cercanía, de cooperativas, de pymes y demás. O sea, está más encarada por el lado de abastecimiento de alimentos que por el lado de alimentación. O sea, cuando uno focaliza el objeto de una ley y separa lo que es aleatorio, hay que tener cuidado con eso. Por eso nosotros esto lo aceptamos como recomendación, porque pensamos que hay que aprovechar todo lo ya escrito, ordenarlo, actualizarlo y poner algo definitivo, que alguien que diga, bueno, una empresa que diga yo voy a ayudar a esto, tome la ley, la lea y tenga claro qué camino seguir, qué está aportando si se suma al cumplimiento de esta ley. Si no, lo que buscan siempre son los grises, los atajos, el no cumplimiento, pero no por ser malo muchas veces, sino por no encontrar el camino indicado, que eso lo tiene que hacer el Estado. Bien. Entonces hay acuerdo de la Hay dimensión acuerdo. en avanzar en la... Sí, sí. Perfecto. Muchas Muy bien. gracias. Gracias, Maripí. Gracias. Julio. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. El siguiente punto de orden del día, planteo de temas a trabajar con las organizaciones. ¿Algo nuevo? No, por favor. No, por favor. Con unanimidad se pasa al próximo punto. Puntos 5 y 6 están relacionados. Ujú. Plan estratégico participativo para el desarrollo económico y la innovación social, BA 2035, revisión conjunto a monitoreo y evaluación y monitoreo del punto siguiente. Está relacionado a este mismo punto y está el archivo original que habíamos compartido, Sí. el archivo Excel. Sí, de ahí, de ese punto, que habíamos generado estos tres grandes paquetes, que eran el de vivienda, teníamos uno de movilidad, que no sé si tuvieron oportunidad de ver el documento que se compartió de movilidad. ¿No? Micromovilidad, un proyecto que se había No, enviado. sí. ¿Quién lo mandó? Valle, ¿no? Era Valle. Valle. ¿Pero de O qué, Valeria. de qué organización? Ballet. Del CEPIC, Vale. me parece. ¿De CEPIC? Sí, Sí, tenés sí, razón, de CEPIC. Era ese pico. CEPIC. Pero yo no lo leí. Y después, bueno, respecto a vivienda, estamos gestionando a ver si la reunión que viene de la dimensión podemos tener a la gente del IBC. Ya le pasamos los puntos. Estamos gestionando para que vengan De la a... gente que estaba antes no quedó nadie, ¿no? No sé, cuando te referís a los de antes. A los que estaban cuando el presidente, o qué sé yo cómo se llama, era el chico Maquieira, Maquieira. no, hubo No está más. muchísimos No, cambios. ya sé, Maquieira está con el Papa ahora. Pero aparte de eso, podría haber quedado alguien abajo para tener algún tipo de continuidad, cosa que A no ver, existe en el país. la única continuidad es que cuando Juan Ignacio era presidente, el gerente general es el actual presidente, Gabriel Raiga. Es digamos, la continuidad más Bueno, por lo menos hay alguien. en cuanto a los equipos Los que habían territoriales venido. y demás. Suelen inclusive cuando hay varios años en la misma, de una misma persona en la presidencia, igual los territoriales van cambiando. Okay. Fernández sigue teniendo su quinta parte. Fernández sigue, no, hubo hoy un cambio, sí, hubo un cambio. ¿Para mejor o para peor? No, hubo un movimiento de competencias. O sea, creo que pasó ahora a estar en otra, dependiendo de otra área. Igual no lo tengo exactamente claro como para decirte No, lo está voy a acá, buscar, lo voy a buscar. pero me parece que hubo un movimiento
en ese sentido. Hubo algunas flotaciones. Sí, hubo movimientos, ahora no lo tengo precisamente. Pero bueno, la intención es que la reunión que viene esté el Instituto de la Vivienda para poder abordar todos los temas de vivienda, ¿sí? También hicimos con todo lo que es resiliencia, cambio climático, también hicimos lo mismo como para generar la reunión. Por ahí tenemos suerte, algo para llevar a Metropolitana. Estamos en ese camino. Y con tema de... ¿Resiliencia de quién está colgado ahora? Resiliencia, hay un tema, que es... Toda la estrategia de resiliencia se había generado a través de un fondo de la Fundación de Rockefeller, ¿sí? Sí, Que con David se había... Grossman. Sí, exactamente. Y se había creado esta red de 100 ciudades resilientes. Bueno, esa red ya dejó de funcionar. Y se creó otra red que no tiene el financiamiento de la Fundación Rockefeller, ¿sí? Todo ese financiamiento de Rockefeller se terminó. Entonces hay, digamos, como una migración a esta nueva red. Todavía no está bien claro cómo va a ser la participación de la Ciudad de Buenos Aires. Pasó de la órbita de David Grossman, ahora está en el ente de turismo, que hubo también un cambio ahí dentro. Cuando fue todo ¿Tiene que ver el ente de turismo para decir? No, ¿dónde fue a parar David? Donde fue a parar David. Ah, David fue a parar. David fue a parar ahí. Puede ser que David sepa más de turismo que de resiliencia. No me Conozco a consta. David hace muchos años, desde que estaba en el CEPIC. CEPIC no, en el CIPEC. En el Las CIPEC. siglas se parecen, ¿no? Es Grossman. Y entonces lo que estamos terminando de ver es cuál va a ser la definición que tiene la Secretaría General que va a tener sobre la participación de la ciudad en esta nueva red de resiliencia. ¿Y quién paga esta nueva red? No sabemos todavía. No tenemos Los esa Emiratos información. Árabes. Ojalá, Qatar, por ahí la gente de Qatar, que están tan dulces. Con lo cual, hasta que no tengamos bien definido eso, lo que sí vamos a avanzar es con lo que ellos ya tengan, porque algunas de las acciones que había en la estrategia de resiliencia, algunas fueron llevadas a las áreas y estamos monitoreando cuáles tuvieron ejecución. Así que estamos trabajando en ese... De hecho, no el arbolado. ¿Cómo? De hecho, el arbolado no. Estaban trabajando en Villa 20, ¿no? Había, sí, pero Sí. no sé, lo que estamos intentando es de rescatar los resultados de eso. No, algo de esas plantaciones estrategias. Villa 20 hicieron. Sí, pero digamos, como para tener el dato concreto y no decir que algo hicieron, ¿no? Estamos con ese tema. Así que por el momento estamos trayendo a las áreas como habíamos acordado, para que vengan a contarnos en qué situación están, como para ver qué hacemos con esos proyectos de recomendación generados del monitoreo. ¿Sí? No sé si alguno tiene alguna consulta más. No pasamos. Bueno, el siguiente punto del orden del día, comisión de normativa. Si las organizaciones quieren hacer comentarios, si pudieron reunir. Sí, nos reunimos. Sí, ¿querés mencionar, Mora? Nos reunimos, yo me había apartado de la comisión de normativa, porque realmente me parecía que habíamos terminado, digamos, con un nivel que por supuesto es interesante, organizativo, pero medio banal, mi tiempo no daba para tanto. Pero con las novedades que hubo a partir de la creación de una nueva dirección general, estuvimos tratando de entender la relación de las dimensiones. Hoy no hay nadie acá de la dirección general, no sé si estará No, alguien presente. no se sumó nadie. Digamos, porque se habían presentado en algunas de las dimensiones, incluso habían pedido reunión con miembros de dimensiones. De hecho, yo todavía no la tuve, pero va a ser online el día miércoles a mediodía. No sé si con el señor Santoro o con quién, pero digamos, había muchas superposiciones de funciones entre
subsecretaría y la dirección ejecutiva que depende de ella. Y bueno, tenemos muchas cuestiones que en alguna medida aclaramos en la reunión, y después tuvimos posteriormente una reunión con Jorge Giorno, donde se aclararon algunas otras cosas más, pero nuevamente estamos con un sistema normativo que realmente carece de profesionalidad y genera entes, que no solamente es el cargo de director general, sino 7 u 8, le llamaron paquetes, ¿cómo se llaman? Es decir, no es que se designa a 8 personas, sino que el director general tiene Una 8, planta de gabinete. ¿Es una planta de gabinete? Sí. ok, No, planta jefa de gabinete pero y tiene un paquete monetario, Un digamos. presupuesto. No, es una palabra específica, digamos, específica de estos paquetes. Las unidades retributivas. Unidades retributivas. Entonces tienen X unidades retributivas que el señor director general puede decir, si le paga un montón a la señora jefe de gabinete y muy poco a los otros 7 integrantes, o 6, o que fueren, o lo distribuye, digamos, según su criterio. Esas cosas fueron algunas aclaradas, nos sigue pareciendo complicado el tema de esta superposición, y veremos cómo andando se acomodan los melones. no, de la Comisión de Normativa rescataría el trabajo que está haciendo TEA, que armó toda Absolutamente. una estructura de trabajo y un índice, que por eso hay que reverlo en función de la aparición de esta nueva dirección general, pero que había armado ya toda un funcionamiento por dimensiones, por dándole definición a cada una de estas reuniones que se van dando, los grupos, que era un grupo de trabajo, la parte de los sectores, o sea, armó toda una estructura que está muy interesante, que hay que rellenar, digamos, pero muy ya definida. Sí, muy buen esquema. Muy buen esquema, de hecho había un esquema como una especie de organigrama, pero que bueno, que hay que reverlo en función de estos cambios que no estaban previstos. Bien. Y hay un estudio de todas las leyes, o sea, hay un capítulo de normativa que está muy detallado también, bien interesante, así que el trabajo de TEA, excelente. Sí. Bien. ¿Algo más? Completito, completito el informe. Estamos. Pasamos entonces al último. El siguiente punto, comisión de enlace, proyectos de interés actualmente en la legislatura. Bueno, ahí representamos el proyecto de gestión costera integrada. Ahí después pasás en la minuta, Tomás, el número del proyecto. Ok. Sí, los demás, los de los globos, Sí. todo lo que Se presentaron todos los que estaban definidos en el orden del día del comité, así que vamos a estar pasándole los números de proyecto para hacer el seguimiento. Perfecto. ¿Mm? Perfecto, esto estaría por fuera de la comisión de enlace, porque esta es la función de enlace de la subsecretaría. Sí, está La clarísimo. comisión de enlace es muy simpática, cuando hay contactos personales con algún diputado, alguna cosa, algún proyecto menor, que sé yo, de nombres de calles o de esas cosas, aparecen, pero realmente no ha sido efectiva porque no es la función del COPE el hacer el enlace. La ley es clarísima, es la subsecretaría la que tiene que ejercerla, y por suerte Jorge comprendió que es él el que tiene que firmar las cartas y no Guillermo Tello. Por lo cual creo que estamos encarrilándonos en el sentido correcto. Bien. Bien, y el último punto se relaciona con la próxima reunión, está prevista para el lunes 16 de mayo a las 9:30 horas. Muy bien. Bien. Extraordinario. ¿Algo más? ¿Alguna de las organizaciones del Zoom? ¿Algún comentario más? Y nos ya damos finalizada la reunión. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a las organizaciones del Zoom. Y bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias, Raúl. Ustedes se pierden la media. Sí.